Hola, primero que todo vamos a saludar a todos los participantes y bienvenidos a este nuevo contenido del curso de base de datos. Bueno, esta presentación, como lo pueden ver ustedes en pantalla, como título tiene Introducción a las bases de datos y sistemas de gestión. Vamos a partir primero, ¿cierto? Comentando un poco qué era el archivar. Antiguamente, en tiempo pasado, por decirlo, ¿no es cierto?, donde el almacenamiento básicamente se hacía en papel, ¿cierto?, lo que implicaba una serie de cosas bastante complicadas de poder trabajar, como actualizar, modificar información, etc. Si lo llevamos a un concepto, por ejemplo, podríamos preguntarnos nosotros, ¿qué es archivar? ¿Cierto? La palabra archivar es la acción, dice ahí, como ustedes pueden leer, actividad de guardar documentos, textos o cualquier otro tipo de información en un archivo, o en su defecto en un archivador. Ahí podemos ver un Cardex, de esos antiguos que todavía se usan, en alguna parte no lo ha visto. También vemos una serie de carpetas con documentos adentro, que era una manera de archivar que actualmente también se usa. Los archivos cumplen una función muy importante en la sociedad, ya que contribuyen a la custodia de manera individual y colectiva, ¿no es cierto? A esa custodia de memoria individual y colectiva que nos permite a nosotros, ¿cierto?, retener información escrita, almacenada en algún medio, magnético, etc. El libre acceso a la memoria enriquece nuestro conocimiento y nos permite consultar información en el tiempo. Eso es básicamente archivar. Poder consultar información histórica, nacional, mundial, en el tiempo, de hechos, de distintas cosas que se pueden ir dando. Ahora, por otra parte, si nos adelantamos un poquito, nos vamos un poco a hoy en día, si nos preguntasen, sin ser expertos en esta área, ¿cierto?, ¿qué entendemos por base de datos? Podríamos decir que, a lo mejor, no sé, base de datos podría tener relación con características de alguna persona, características de un vehículo, datos para identificarlo, agrupación de información. Sí, la respuesta es sí. Todos estos conceptos y características que vamos a ver, de una u otra manera, tienen relación con el concepto de base de datos, especialmente datos para identificar algo. Ese algo puede ser cualquier objeto, puede ser un vehículo, un auto, un celular, un televisor, etc. Se denominan objetos en términos de base de datos. Ahora, como analizamos acá, vemos unos archivadores, el típico almacenamiento en papel, difícil de mantener y de actualizar, por supuesto, ¿cierto?, para corregir, una lata, como se dice. Pero también tenemos el almacenamiento magnético, que las primeras bases de datos se caracterizan por tener redundancia de información, duplicidad, o sea, información duplicada, ¿cierto? ¿Y qué pasó con todo esto? Se tuvo que aplicar ciertos criterios y se inventó, se creó años atrás, el sistema de gestión de base de datos llamado SGBD. Como dice ahí, Sistema de Gestión de Base de Datos. ¿Y qué es? Es un conjunto de programas que permiten el almacenamiento, modificación y abstracción de la información de una base de datos. Es un concepto netamente técnico. Es un gestor de base de datos, ¿cierto? Ellos, estos sistemas de gestión, administran distintas bases de datos para que el usuario pueda trabajar. ¿Qué ventajas tiene un sistema de gestión de base de datos? Por ejemplo, proporcionan métodos para mantener la integridad de los datos, por supuesto. Integridad de los datos, tener seguridad en los datos, que los datos estén buenos, no estén corruptos, como se dice en términos informáticos, que no estén dañados, que todo esté íntegro. Se controlan los accesos de los datos. No cualquier persona puede entrar a los datos, ¿cierto? No cualquier persona puede eliminar, modificar datos, etcétera, etcétera. Tiene respaldo en caso de pérdida de información, característica principal. Tenemos que tener respaldo de la información, ya sea diario, semanal, mensual, etcétera. Todo depende del nivel de información que vamos acumulando y se van dando los distintos criterios de respaldo. Permiten usar varios formatos para presentar información, por supuesto, ¿cierto? Una información que está magnéticamente guardada en una base de datos. Podemos presentarla a lo mejor en una tabla de datos, en un informe, como dice ahí, un gráfico. Importante la centralización de información. La información tiene que estar centralizada, ¿cierto? Aquí en Chile no sea tanto, pero para allá vamos, por ejemplo, es que uno pusiéramos nuestro root, por ejemplo, ¿cierto? Y al colocar nuestro root saliera toda la información relacionada con nosotros. Me explico, información del registro civil, información de hospitales como de tu salud, si tuviste operaciones, información, no sé, de multas, a lo mejor con respecto a la municipalidad, y no estar averiguando eso por roots separados en distintos estamentos. Eso tiene que ver con la centralización de información. Si nos vamos ahora al concepto de base de datos propiamente tal, podemos leer ahí, dice, una base de datos es una colección de información interrelacionada,
¿Se relacionan? Por supuesto que sí. Organizada, almacenada y estructurada. Es decir, es un archivo electrónico en el que se almacenan datos. Eso es básicamente base de datos. Archivos con una estructura donde se almacenan datos. Recordemos que un dato se refiere a una presentación simbólica, un número, una letra, un símbolo. Un dato puede ser una letra A, un número 1, un signo gato, etc. Que solos representan un dato, pero no representan mayor significancia. En cambio, la información se refiere al conjunto de datos que están organizados para transmitir un significado, con el propósito de reducir incertidumbre e incrementar el conocimiento. Del punto de vista informático, nuestras bases de datos van a almacenar datos, los cuales a través de un proceso de transformación, ¿cierto?, obtenemos información entendible para el usuario. Ahí está el típico proceso de entrada, proceso y salida. Entran datos, se procesan y obtenemos información. El típico proceso. O sea, en resumen, lo que podemos decir que el dato es una representación simbólica, no tiene sentido semántico. No transmiten mensajes, describen situaciones, hechos. Punto 2. Información. Conjunto de datos procesados, conjunto de datos organizados. Tienen un significado, transmiten un mensaje, permiten la toma de decisiones, favorecen la resolución de problemas, incrementa el conocimiento. Entonces, conjunto de datos analizados y procesados se transforma en información que nosotros podemos entender, ¿cierto? Y desde el punto de vista informático también tenemos tipos de datos, ¿cierto? En ciencia de la computación, un tipo de dato informático simplemente es un atributo de datos que indica al ordenador o al programador sobre la clase de datos que se va a trabajar. Esto incluye imponer restricciones en los datos, con qué valores puede tomar y qué operaciones se pueden realizar. Los tipos de datos comunes son números enteros, números con signo, números con punto y coma flotantes, decimales que se llaman así técnicamente, cadena alfanumérica, Unicode, etc. y estados. Bueno, con esto, como una introducción a cierta definición de base de datos, ¿cierto?, vamos a terminar por ahora y los dejo invitados para la próxima presentación, en la cual vamos a tratar el concepto de base de datos relacional. Así que estén muy bien y un afectuoso saludo.